por informar que mañana hacemos ese trámite. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Para nosotros es un gusto, para la Universidad Iberoamericana del Ecuador es un gusto y para la dirección de posgrados realmente es importante y es fundamental promover la seguridad y salud en el trabajo de todas las empresas. Es por esta razón que la maestría en seguridad y salud ocupacional de la Universidad Iberoamericana del Ecuador ha incentivado este webinar con el doctor, justamente con un doctor de toxicología que es un experto y que es docente de nuestra maestría en seguridad y salud ocupacional, para que nos dé este webinar y para más que nada que nos dé la importancia de la toxicología tanto en la seguridad y salud ocupacional y en las empresas como tal. Es por esta razón, justamente le doy la bienvenida al doctor César de Pool. Muchísimas gracias, doctor, por asistir a este webinar y por darnos los conocimientos como tal. Entonces, bueno, a nombre Gracias. de la Universidad Iberoamericana del Ecuador le damos la bienvenida y a nombre de la Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, por favor, iniciemos con el webinar, doctor. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Deseo se encuentre muy bien. Gracias a la Universidad Iberoamericana, con quien me complazco de presentar este compartir el día de hoy. Vamos a estar presentando algunos aspectos prácticamente teóricos sobre lo que es exponerse a químicos. Quiero dejar en claro que el ámbito que hoy vamos a tocar es accidentes. Más que vigilancia de la salud ocupacional frente a químicos, vamos a estar descubriendo esto de cómo se hace para gestionar y qué se hace antes de cualquier situación de emergencia que podemos hacer como prevención. ¿Okay? Entonces déjenme proyectar aquí. Ok, creo que ya se observa mi pantalla. Dándoles la bienvenida a todos, entonces, un mensaje de parte de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, que se empeña en mantener también estándares de educación lo más elevados posible, justamente para poder ser útiles en cuanto a salud ocupacional, en cuanto a seguridad ocupacional. Por eso estoy muy complacido de compartir con toda la plana docente y, por supuesto, con cada uno de ustedes participantes y de todos los alumnos. También a la profesora Noemí, que por ahí les saluda y nos saluda a todos siempre, agradecidos por su presencia. Generalmente yo siempre digo que debemos manifestarnos. Adelante. Allá. Bien, siempre digo que debemos manifestarnos en cuanto a que tengamos conflictos de intereses, por supuesto. Yo estoy libre actualmente de intereses. No tengo ningún conflicto en presentar este compartir que tiene fines académicos. No, ningún compromiso ni empresarial ni, por supuesto, institucional, ya que la universidad, justo como su nombre lo dice, busca la universalidad de conocimientos y allí caben los criterios de todos. Pero tenemos que forjarnos un criterio. Esto es lo importante que quiero que se lleven el día de hoy. Que podamos forjar un criterio y que, por supuesto, aunque yo vaya a dictar algunas pautas con respecto a eso, solo son pautas, solo son orientaciones y el detalle de lo que tú puedes aplicar, tienes que tomarlo tú. Siempre con los chicos, los compañeros, los alumnos en la maestría, les digo, por favor, anoten, tomen nota, igual que cualquier persona que tenga este interés en recabar una información que puede aplicar
cotidiana, su vida, su ejercicio profesional y, por qué no, también de decirlo, tener cuidado con la vida personal, porque muchas veces con estas exposiciones químicas estamos al lado de alguna empresa, vivimos cerca de alguna industria donde pueden liberarse estos químicos y lamentablemente provocar daño. Entonces, sí me gustaría que por favor tomen nota y, por supuesto, si hay algún comentario, alguna pregunta, vamos a tener un espacio más o menos a mitad de este compartir y al final también, ¿ok? Vamos a dividir esto en dos partes para que tengamos mucha mayor oportunidad de hacer estas preguntas y estos comentarios y estos aportes que son todos bienvenidos. Bueno, no les voy a mentir, siempre se los digo de frente, se los digo directamente, cualquier sustancia química puede irritarles. Cualquier sustancia química puede afectar varios órganos de su economía, de su humanidad al mismo tiempo. Algunos de estos químicos sí puede adormecerles. Son los que llamamos depresores, narcóticos, se utilizan en anestesiología, ¿ok? Precisamente con este fin, bajo ciertas dosis, por supuesto, reguladas y buscando este efecto. Pero muchas de estas sustancias químicas pueden asfixiar. Unas pueden ser carcinogénicas, teratogénicas o comportarse como contaminantes dentro de alguna empresa, llevándolo a lo que serían, por ejemplo, peligros físicos. Diríamos que un contaminante del medio ambiente es el ruido. Cuando tú tienes ruido en una empresa, el ruido constante, ruido, debe ser gestionado, debe ser aminorado, si es posible, eliminado ese contaminante físico como tal. Igualmente podríamos hablar de los contaminantes biológicos, podríamos quizás conversar de contaminantes, por supuesto, radioactivos, quizás también entre los físicos. Entonces, ¿qué sucede con los químicos? Los químicos tú los tienes en las industrias. La mayoría de industrias que se maneja con químicos tiene que hacer gestión para evitar daños a las personas, a sus trabajadores, daños, por supuesto, al medio ambiente y daño a las instalaciones, como compartíamos con los alumnos, los compañeros, la semana pasada, el sábado. Y es en ese orden que vamos a priorizar la prevención de accidentes, que es lo que nos atañe el día de hoy. Es lo más importante. Mira, es que se está quemando la instalación. Las instalaciones están aseguradas. Generalmente todas las empresas, y por supuesto para poder ejercerse sus labores, tienen que estar aseguradas. Entonces no es que no nos importa, pero ante la vida de una persona o de varias personas, de los trabajadores, por supuesto, vamos a priorizar siempre eso ante el daño de las instalaciones. Y por supuesto, de igual modo, el medio ambiente se prioriza frente al daño que pueda ocurrir en las instalaciones. No, pero es que mira, yo voy a ingresar otra vez. No, para eso están los cuerpos de bomberos, como lo vamos a ver aquí. Quizás dentro del cuerpo de bomberos hay una división especializada para atención, por ejemplo, de materiales peligrosos. Cuando los químicos se clasifican de ese modo, vamos a conversar un poquito acerca de eso. Entonces, ¿es que todo material puede ser peligroso? No, no quiero tampoco decirlo de ese modo que quede la idea. Pero la mayoría de los químicos en las industrias sí comprenden un peligro, por supuesto, y se conoce el riesgo que puede ser de los que estamos viendo aquí. Entonces tengan siempre esto presente. ¿Cuál es la verdad? Que en una industria te vas a exponer como trabajador. Que en una industria, si no se manejan bien estos químicos, se corre el riesgo de, lamentablemente, padecer accidentes o quizás enfermedades profesionales. Pero como ya lo dije, hoy no vamos a hablar de tanto de vigilancia de la salud. No es que no la vamos a tocar, pero quiero que nos enfoquemos en qué sucede si, ¿ok? Esa pregunta, ¿qué pasa si se derrama, si hay una fuga, si se está liberando la sustancia química que debía ser contenida? ¿Cómo llegan las sustancias químicas a las empresas? O se adquieren, o se compran, o más bien nosotros somos empresa, industria que fabrica, que sintetiza, que vende a otras empresas sustancias químicas. Y cualquiera de esas sustancias químicas puede comportarse de esta manera tóxicas, haciendo cualquiera de estos efectos.
podemos tener materia prima, podemos tener productos secundarios y podemos tener producto final que de igual modo se comporten como sustancias tóxicas. Mucho cuidado con eso, porque a veces no le damos importancia a los productos secundarios o al producto terminado, sino que solamente hacemos prevención de accidentes con materia prima. Pero sabemos que en todos los procesos debemos hacer esta serie de pasos para evitar precisamente el daño a la salud, el daño al medio ambiente y, por qué no decirlo también, al medio que sería el medio físico o la empresa como tal, la empresa física. Ningún accidente, por supuesto, es planificado para que sea accidente hasta que se demuestra lo contrario, que hubo una mala intención, que yo era un enemigo de la empresa, que estaban saboteando la empresa, que algún trabajador le caía mal el jefe, no lo sé, los trabajadores, es decir, tantas cosas e historias que hemos visto en la industria química y que lamentablemente han llevado a estos accidentes químicos, pero se demuestra a la final mediante la investigación, porque todo accidente industrial, todo accidente en el trabajo, de hecho, como ustedes lo saben, y se invita a que todos los incidentes sean investigados. Lo decíamos recientemente con respecto a las industrias. ¿Existe en tu industria algún canal de comunicación con alguna Parece que se le fue el internet. Señores, parece que se le fue el internet al expositor. Esperemos un momentito, por favor. Sí, parece que el profe tuvo algún problema con el internet. Bueno, ojalá que el profe se conecte rápidamente, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Noemí Suárez Monzón, soy la directora del posgrado, ¿sí? Espero, bueno, que eh, eh, seguramente están acá por el interés de la charla del doctor y también una manera de poder enterarnos también de cuál es la oferta académica que tiene la universidad para ustedes, ¿no? Nosotros tenemos una oferta académica en el área de la salud, al menos tenemos 3 maestrías actualmente aprobadas en el área de la salud, en este caso salud y seguridad ocupacional, tenemos cuidados paliativos, cuidados críticos, que son maestrías que estamos ofertando en este momento para todas las personas que tengan tercer nivel.
Bueno, en este caso, las maestrías en el área de cuidados paliativos y cuidados críticos, específicamente la de cuidados paliativos, pueden ingresar médicos, pueden ingresar enfermeros, pueden ingresar psicólogos a esta maestría. En cambio, en la maestría de cuidados críticos ingresan personal de enfermería, ¿sí? Porque es una maestría en enfermería con mención en cuidados críticos. Y bueno, eso es en el área de la salud. También tenemos una maestría en ciencias de la nutrición que está ya próxima a salir, que también es una maestría en el área de la salud, ¿no? Y también tenemos otra oferta bastante amplia en el área de la educación. Tenemos 2 maestrías ya consolidadas en el área de la educación, también para quienes quieren dedicarse, en este caso, a la docencia. Tenemos la maestría en gestión educativa y la maestría en innovación educativa, ¿sí? Ambas maestrías están direccionadas en este caso, a quienes desean ser maestros, ¿sí? Alguien me pregunta aquí, ¿la maestría de seguridad podemos obtenerlo los tecnólogos? Desgraciadamente, no. O sea, la maestría es una maestría profesionalizante y pueden acceder a ello eh, mm, quienes se hayan graduado de ingenieros, o sea, en universidades. No podemos dar este título para estudiantes que proceden de tecnología. No obstante, la universidad está trabajando en una oferta académica para tecnólogos, ¿sí? Que ya ha de estar para el próximo periodo, para el mes de marzo aproximadamente, que sí va a estar disponible para profesionales que tienen título de tecnología. Tenemos también una maestría en el área de proyectos, de gestión de proyectos, ¿sí? Que es una maestría que también se está ofertando en nuestra universidad y tiene una segunda titulación con la Universidad La UCAM. Ustedes al terminar, bueno, quien acceda a la maestría de salud y seguridad ocupacional, también al terminar la maestría pueden optar por una certificación con UCAN, que tenemos al menos 2 expertos en el área de la seguridad y de la salud ocupacional que también pueden cursar una vez que termine la maestría. Eso estamos gestionando en este momento con la UCAN para la maestría de salud y seguridad ocupacional. Me pregunta aquí que si la maestría, los títulos otorgados de las maestrías son títulos oficiales. No, en este caso la segunda titulación es un título propio. No te lo reconoce Ecuador, pero sí te lo reconoce España, ¿no? O sea que los títulos en España son títulos oficiales y títulos propios, pero con ambos tipos de títulos puedes acceder a ofertas laborales en el caso de España, ¿sí? No obstante, el intercambio que pueden tener con España es muy fructífero. ¿Por qué? Porque es buscar la posibilidad de ese intercambio a nivel internacional y con profesores que tienen un alto reconocimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían las maestrías para tecnólogos? Para tecnólogos vamos a hacer una maestría en todo lo que tiene que ver con el diseño, o sea, de diseño web, ¿sí? Vamos a hacer una maestría en diseño web para tecnólogos, todo lo que tiene, y aplicaciones de app, ¿sí? Para tecnólogos. Y una maestría también tenemos para profesionales del área de la educación, que han hecho tecnologados en el área de la educación y no tienen la posibilidad de continuar estudios de maestría. También para esa área vamos a hacer una maestría para tecnólogos. Son las 2 que estamos ya terminando su construcción. Perfecto, ya el doctor está. Entonces, le dejo entonces al doctor cualquier duda, cualquier inquietud. Al final, continuamos. Gracias, profesora, muy amable. Disculpen, compañeros, se cayó el internet un momento, pero ya retomamos aquí, ¿ok? Déjenme volver a proyectar. Muy amable, profesora. Y vamos a ver entonces, nuevamente, como estoy comentando.
para retomar idea, a la final, por favor, con de sustancias que pueden hacerte daño. Estás en presencia de sustancias químicas que deben ser gestionadas para que no produzcan ni daño a tu salud ni al medio ambiente y, por supuesto, daños en las instalaciones, daños físicos. ¿Okay? Eso quiero que quede para todos. Luego, comprender lo que decíamos, que los accidentes tienen esta característica de que no han sido eventos planificados, por supuesto. Decir lo contrario significaría un sabotaje, que alguien ha querido provocar daño a sí mismo o al grupo de trabajadores, de compañeros, o al medio ambiente quizás. Entonces, esto tiene que ser comprendido y que supuestamente nadie se espera que exista una eventualidad, como dice el nombre, con algún químico. Pero los químicos realmente tienen oportunidad por sus características prácticamente de ejercer su daño, su efecto dañino en todo lugar. Perdón, quizás alguien por allí tiene micrófonos encendidos, tengan cuidado porque Creo que es aparecen allí. Joana. Ajá, por si acaso. Gracias. Y lo otro que tenemos que decir que en todas las empresas, por favor, anoten por allí, que es lo que siempre les enseño, sectoricen. No tengo, yo no sé dónde está. Si nos ayuda el coordinador, silenciando a Joana, por si acaso. No sé si nos escucha. Por si acaso. Bien. Entonces, por favor, sectoricen a su industria desde que ingresan. Si quieren hacerlo, bueno, hay distintas metodologías, al norte, al sur, al este, al oeste, si son varias plantas, incluso en la industria. ¿Qué se utiliza a la final? Clasifícalo por sectores. En el sector, no sé, por ejemplo, norte de la empresa, como siempre les digo, en el norte de la empresa se utilizan cancerígenos. En el oeste de la empresa se utilizan, supongamos, inflamables y se utilizan quizá dañinos para el medio ambiente. En el este se utilizan químicos que son irritantes y aquí en el frente se utilizan corrosivos, por ejemplo. Entonces siempre esto es útil para ti, porque cuando estás en una emergencia frente a accidentes químicos, cuando te dicen la emergencia es en el norte, tú sabes que allá se manejan cancerígenos y lo que tengas allá. Ah, no, mira, es que la emergencia parece que fue en el sector oeste de la empresa. Ah, ya manejamos son lo que decíamos, por ejemplo, no sé, irritantes, creo que fue que dije, en el este, perdón. Entonces, estas cosas te facilitan a ti y de hecho a los cuerpos que van a atender las emergencias a poder orientarse y a poder prever los posibles efectos y la posible ayuda que puedan brindar a todas las víctimas. Pero accidentes químicos pueden ocurrir en todas las instalaciones industriales, en laboratorios, en hospitales, en sus propios hogares, en la comunidad. Pueden existir la posibilidad de estos accidentes químicos. La pregunta es necia, como dice allí, pero la pregunta va a ser esa, o sea, estas empresas que manejan químicos pueden correr riesgo de los accidentes por los químicos que tienen allí. Por supuesto que sí. Si no manejaras esos químicos, no tendrías el riesgo de accidente, pero apenas tienes el riesgo, perdón, el químico en la empresa, tienes el riesgo de un accidente. La otra pregunta es, ¿de verdad están preparadas para evitar esos accidentes o minimizar los efectos por los químicos en los trabajadores, en el medio ambiente, en las instalaciones? ¿De verdad están preparadas? ¿Qué creerían ustedes? Y si la respuesta es, estamos preparados, a medias o apenas preparados, o no, mira, sí podemos mejorar, sincérense las industrias, como siempre se los digo cuando hago inspección de riesgos químicos. La situación de las empresas químicas siempre hay que sincerarlas como una oportunidad de mejora, como lo que saben ustedes hacer en gerencia, oportunidades de mejora. Esto de mejorar en prevención para evitar accidentes y cómo vamos a atender los efectos por estos químicos que se hayan fugado, derramado, dispersado, los que están haciendo daño ahorita, debemos preguntarnos verdaderamente cómo poder atenderlos. Porque si pensamos que
químico debe estar aislado, de que el químico debe estar almacenado, de que el químico no puede tener contacto con el organismo, precisamente para que no tengan un efecto dañino, porque la mayoría de ellos esté en el estado físico de la materia, cualquiera, gas, humos, vapores, polvos, líquidos, también tenemos muchos en las industrias, con cualquier característica, porque por ejemplo aquí coloco olor fuerte, pero muchos químicos no huelen a nada, tú no percibes el olor, o está en una concentración tan baja que tú no la hueles, no percibes el olor, a nada huele, a nada te huele a ti, o el problema es que a poca concentración destruye tus terminaciones nerviosas o reseca tu mucosa o se acostumbra el olfato y ya no lo hueles, pero sigue la presencia del químico allí. Irritantes, bueno, allí como les decimos en mi tierra, son más acusadores porque te pican los ojos, empiezan a llorar los ojos, como dicen los trabajadores, la nariz, la garganta, empieza disfonía o ronquera. Empieza también reacciones en la piel, dificultad para respirar o náuseas, malestar, vómitos, incluso diarrea se puede presentar por ello, mareos, confusión, letargia, pérdida del conocimiento también en algunos casos, como es el caso que vamos a discutir y a conversar el día de hoy con lo que nos sucedió con un químico recientemente en Ecuador, en Quito específicamente. Entonces, tú puedes ante un accidente tener tanto efectos agudos como efectos a largo plazo. Pueden quedar secuelas. Esto es algo también, pero te sientes bien, sí, pero si te caíste en la piscina de hexano, te caíste en la piscina de tricloroetileno, te caíste en la piscina de benceno, ¿cómo no sientes nada? No, no siento nada. Pero si estuviste a una exposición del gas, del humo, del vapor y no sientes nada, no. El problema no es dejar de entonces atenderlos y hacer la vigilancia a largo plazo por el accidente. Porque también hay algo que caracterizar. Estos químicos entonces que están en el norte, en el sur, en el este, el oeste de la empresa, van a causarnos efectos inmediatamente o a largo plazo. ¿Cómo será? ¿Qué dirían ustedes? ¿Y dónde van a encontrar esas características? Esto es algo que también discutimos en las clases, ¿ok? En la maestría para que podamos de mejor manera, como médicos ocupacionales, como jefes de seguridad y salud ocupacional, los técnicos de seguridad y salud ocupacional, coordinadores, directores, ya lo hemos dicho, tenemos que estar preparados para esto que puede suceder con estos accidentes. Bueno, hay muchos factores que lamentablemente al investigar los accidentes tenemos que investigar esto, cómo están los equipos, han tenido un mantenimiento preventivo, correctivo, ha habido reparación de los mismos, ha sido adecuada, la reparación ha sido por parte de un personal especializado, técnico, capaz para ello, o ha sido el accidente producto de un error humano. No es que no vigilé bien, estaba cansado, que es la realidad de nuestras industrias. Los trabajadores hacen turnos de 24 horas, a veces 48, 72. ¿Cómo estuvimos en pandemia? Si lo logran recordar, cómo estuvieron las industrias. Y sin embargo, había que vigilarse todos estos aspectos para que no existieran los accidentes. ¿Qué sucede cuando un personal tiene escasa capacitación o escasa experiencia, escasos conocimientos? ¿Cómo se atiende entonces el poder superar ese factor humano? Porque en los accidentes vamos a tener entonces este doble ámbito, el ambiente físico, las instalaciones físicas, el medio ambiente. No estábamos preparados para que lloviera. Pregúntenselo a las personas que estaban en Fukushima. Ellos estaban preparados para ese terremoto en esa industria y ustedes están preparados para cualquier terremoto en su industria o por el terremoto, perdón, va a haber accidente químico en su industria. Entonces, aunque aquí no está, siempre tenemos ejemplos en la vida real. ¿Qué pasa cuando no existe mantenimiento, reparación de equipos? ¿Qué pasa cuando hay errores humanos y no se notan? ¿Qué pasó cuando no hay procedimientos en el personal capacitado?
o cuando son actos intencionales, finalmente, como descubrimos, esta característica de los accidentes químicos. Esto es algo importante. Vuelvo y repito, no se trata de la vigilancia de la salud, sino de procesos que te permitan a ti verificar que nada de esto vaya a tender a fallar, que las personas, el ambiente físico, las instalaciones físicas y el medio ambiente te permita a ti prever situaciones. ¿Y cómo se demuestra esa gestión? En ese sentido, justamente de lo que estamos hablando, implementando medidas de seguridad que permitan a ti controlar ese riesgo. Mira, es como tú lo puedes inferir. Tienes un líquido que puede extravasarse, que puede derramarse. ¿Cómo vamos a implementar una medida de seguridad para derrames? Ah, mira, se derramó. ¿Cómo vamos ahora a proceder para contener ese derrame? Esto es lo que se hace en cuanto a los accidentes cuando hay químicos. Y las preguntas siempre también para evitar el daño mayor es: ¿la ventilación en las instalaciones físicas es adecuada? ¿O aquí no va a haber escape? La ventilación del aire para que tú puedas inhalar, respirar lo mejor posible y el resto de trabajadores no existe, no es adecuada. Se almacenan de manera adecuada los químicos. Los procedimientos de trabajo que tenemos también son los adecuados. La respuesta al accidente, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Y el equipo de protección personal, que es lo último que se brinda como todo fallado. Exactamente, muy bien, excelente, así es. Y vamos a conversar de eso en el intermedio, como les dije, ¿ok? Muy bien. Sigamos adelante paso a paso, ¿ok? Porque hoy tenemos tiempo, nos podemos dar el tiempo de verificar cada uno de estos aspectos en las emergencias. Esto no se trata de emergencias de solamente bomberos, no es la característica necesaria de una emergencia militar o la policía local o los agentes de tránsito, la protección civil o emergencias. Esto es una emergencia en una industria donde muchas veces los trabajadores, que son los que conocen de mejor modo los procesos que se llevan con esos químicos, ellos mismos los atienden, ellos mismos contienen las emergencias cuando están capacitados. Pero cuando no están capacitados y desborda la capacidad que tienen, valga la redundancia, ahí es cuando involucramos al resto de estos cuerpos. Porque ahí entonces, ante un gran incendio, aunque tenemos brigadas de incendio en las industrias, o si son emergencias militares, cuando toca militarizar una industria para contener entonces esas situaciones, o la policía local cuando colabora, el resto. Pero créanme que cuando tú tienes un cuerpo de trabajadores que labora con químicos expuestos, generalmente ellos mismos atienden y contienen la emergencia química. No es el típico sálvese quien pueda, porque ustedes lo han visto en la vida real, no es el típico sálvese quien pueda, evacuemos el área afectada. No necesariamente, en el sentido de que esto es lo primero que se hace. Cuando un trabajador sabe que puede contener la emergencia con el químico siguiendo los protocolos, entonces ahí es cuando se le capacita para ello. ¿Cuándo se debe notificar al personal de emergencia? ¿Cuándo se brinda atención médica a los afectados? ¿Quién está preparado para eso? Sabemos que también tenemos las brigadas de primeros auxilios. ¿Y los segundos auxilios quién los brinda? Los terceros auxilios, los cuartos auxilios, como siempre les digo. Porque de los primeros auxilios, perfecto, va a depender los segundos, terceros y cuartos. Cuando los primeros auxilios son efectivos, han sido adecuados y a tiempo, créanme que los segundos, terceros y cuartos auxilios cada día son menores en tiempo y en la intensidad de lo que se rescata la salud de los afectados. Y lo otro es controlar la contaminación, como dice allí. Entonces, ¿qué va a ser importante aquí? Que cuando tú caracterizaste el químico que tienes sectorizado y cuando sabes qué efectos pueden producir, tú no tienes una brigada de emergencia que dice, ¿cómo puedo atender al que está en el norte, en el sur, en el este, el oeste? No, mira, el accidente, perdón, es en el norte. Ok, allá están los irritantes. Vámonos con el equipo preparado para los irritantes. Tendrán que ver
tendrán que poder atender en el menor, perdón, tiempo posible. Y lo otro, que estas medidas de seguridad es importante enseñarle en cualquier plan de emergencia a los trabajadores que con los químicos, como lo decimos en materiales peligrosos, y lo voy a repetir a los compañeros en las clases siempre, no te vuelvas una víctima más, no te conviertas tú en otra víctima de estos químicos. ¿Ven? Porque esto es también importante de entender. Si yo voy a grabarme en la situación, si igualmente voy a quedar desplomado, desmayado, voy a perder la conciencia, asfixiado, como lo vamos a ver en un caso aquí, por favor, hay que tener esta precaución. Y estos planes de emergencia tienen que ser bien capacitados de parte de personal y de las brigadas de primeros auxilios. Cuidado con esto también, por favor, porque es algo que recientemente, y fíjense, la noticia es del 13 de septiembre, hoy estamos en 15 en 14. ¿Cómo se condenó a un gerente por la muerte de un trabajador a pagar, ¿okay?, a una condena? Y cuando se habla de accidentes químicos, una de las razones para gestionar los químicos en una industria y evitar accidentes y, por supuesto, lesiones en los trabajadores, en el medio ambiente, en las instalaciones físicas, por supuesto, es la legal. Es una de las razones por las que las empresas dicen, legalmente tenemos que evitar lesiones del personal. Legalmente tenemos que evitarnos demandas penales, civiles y sanciones administrativas. Y por supuesto, en estos días conversábamos de la reputación empresarial. ¿Qué gran reputación tienen las empresas donde los accidentes o no existen o son mínimos? Que sea verdaderamente así, no que no sea que no lo hayan reportado. Y por supuesto que no existen enfermos profesionales. ¿Qué gran reputación tienen estas empresas? Pero ¿qué sucede cuando la empresa se enfrenta a un número elevado de demandas civiles por lesiones en su personal? ¿Qué pasa cuando sufren las empresas, por supuesto, demandas penales? Porque se demuestra que ha sido negligente en la prevención de accidentes y de enfermos. Y las sanciones administrativas, que pueden ir desde multas hasta cierre de operaciones, hasta cierre de empresas. Hace 2 años conversábamos de algunos organismos fiscalizadores en el país y a nivel internacional, cómo cada día más están vigilando de mejor modo a las empresas que trabajan con químicos, precisamente para advertirles, informarles y capacitar en algunos casos cómo deben evitar estas demandas, precisamente haciendo todo el proceso de prevención. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Que perdón, creo que Dani o alguien allí tiene su micrófono abierto. Cuidado con Master, por favor, si nos puedes ayudar silenciando. No. Creo que es Javier Gómez. Richard, si puedes silenciar a Javier. Sí, tengan cuidado con el micrófono, compañeros. Muchas gracias. Bien, continuamos. La reputación que se vea afectada solo por demandas, incluso puede ser más severas esas demandas civiles, penales, las sanciones, si la gravedad de las lesiones es mayor, si la culpabilidad de la empresa ha sido demostrada, la negligencia de la empresa o que la existencia de regulaciones gubernamentales aplique específicamente a esos sectores. Pero yo también siempre digo en la vida real, ¿qué sucede en la vida real? Que la empresa no es un nombre, la empresa es una persona o un grupo de personas responsables de. Recuerden también que en el Ecuador, así como en otros países, existen legislaciones, normativas, reglamentos, leyes, ¿ok?, de responsabilidad profesional o llamadas, mal llamadas, negligencia. Porque el verdadero sentido de la ley es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, nosotros médicos ante nuestros pacientes, los ingenieros ante sus procesos, los especialistas en seguridad y salud ocupacional con sus procesos también, que demuestren la responsabilidad
y que han cumplido con su responsabilidad. ¿Qué cabe aquí el dicho? Bueno, no lo quise escribirlo, estuve tentado a escribirlo, pero lo voy a mencionar. El que no la debe, no la teme. Punto, anótenlo por allí. El que no la debe, no la teme. Si usted está en conocimiento de que ha actuado con responsabilidad a la luz de los conocimientos actuales, a la luz de las actualizaciones que existen. Es que mira, yo intenté apagar el fuego, supongamos, ¿ok? Es un ejemplo. Yo intenté apagar el fuego con agua, pero se sabe que esa sustancia química provoca incendio y no va a ser apagado con agua. Pero es que yo no lo sabía. Eso no le exime de culpabilidad y de responsabilidad. Usted tiene que estar actualizado. Y qué bueno que la Universidad Iberoamericana, como nos explicaba la doctora Noemí, la profesora, tiene y te brinda esta oportunidad de capacitarte, de profundizar en conocimientos, de actualizarte. ¿Ok? Bien, sigamos adelante. Todas las empresas que elaboran con químicos generalmente tienen un cuerpo legal de profesionales, abogados que conocen de daños ambientales o a través de algún ingeniero ambiental se asesoran o, por ejemplo, tienen algún abogado laboral, tienen algún abogado especializado, por ejemplo, en seguros, en responsabilidad, en riesgos. ¿Ven? Entonces ese cuerpo legal de personas o esos trabajadores de la parte legal, ellos generalmente tratan de implementar estos programas de seguridad sólidos, tratan de capacitar y también mantener estos registros de seguridad acordes a lo que el médico ocupacional y el técnico en seguridad y salud ocupacional les dicen. Bueno, hay que cumplir con esto, hay que cumplir con esto, por favor nos pueden ayudar en eso, ya lo dije, también ingenieros ambientales, porque hay que cumplir, ser responsables, éticos, legales, y esto es lo que evita accidente. ¿Es una utopía? Pregunto, ¿qué dirían ustedes? Ya vamos a conversar de esto. Pero a la final, como ven el equipo y siempre la presento, y siempre me llega la sugerencia y siempre digo, tenemos que hacer un equipo. En mi caso, no les voy a mentir, he solicitado o solicito siempre al cuerpo legal de las empresas cuál es el estado de y cuál es la debilidad legal que tiene esa empresa ante un incumplimiento posible frente al manejo de químicos, a la capacitación de los empleados, a los registros de seguridad, y es lo que hago también muchas veces en cuanto a la inspección de químicos. ¿Ven? O sea, tú te puedes basar también en esto para hacer prevención de estos accidentes. ¿Qué marco legal? O lo que decía un empresario, que él decía, por ejemplo, si tú te metes, si ingresas al ramo empresarial de, por ejemplo, ser panadero, o montas una panadería, abres o aperturas una empresa de panadería, tienes que cumplir con la reglamentación específica y propia de las panaderías. No lo sé, por ejemplo, la harina, el tipo de harina, la atención, el horario, la iluminación, la contaminación del pan, que no puede ser así. O sea, todo tienes que cumplir con lo que respecta a las panaderías. Si va a ser con químicos, también tendrás que cumplir entonces con esa especificación de tu industria o de tu empresa frente a los químicos. Volvemos a repetir. Eso de sálvese quien pueda, muchas veces en la industria no se cumple. Lo primero que hacen muchos trabajadores es tratar de contener la fuga, el derrame del área, y qué bueno que hayan sido entrenados para eso. Pero ¿y si no han sido entrenados para ello? Y lo que están es con conductas empíricas, llamado así, o están tratando pero no tienen las herramientas. Tengo el conocimiento, pero no tengo la herramienta. Esto ha sucedido también en muchos accidentes químicos. Y lamentablemente en ese momento sí evacúan el área y siguen todo el proceso de notificar al personal de emergencia, se brinda la atención médica y por último se investiga el accidente. ¿Qué sucedió? Cuando hay trabajadores sobrevivientes, no hubo fallecidos, afortunadamente, que esperemos que siempre sea así. Bueno, esperemos que nunca existan accidentes con químicos. Pero cuando existen, entonces se entrevista en primer lugar, se toma la información de primera mano. ¿Quiénes son los que atienden ese puesto de trabajo? ¿Quiénes son los operarios?
Luego, ¿quién es el supervisor? ¿Quién es el jefe de área? Para que nos expliquen qué ha sucedido y poder tomar medidas. O la pregunta que también iba a colocar aquí. ¿Ustedes esperarían que un accidente con químicos vuelva a suceder y vuelva a suceder por las mismas causas y vuelva a suceder en las mismas condiciones y vuelvan a verse afectados esos trabajadores? ¿O será que aprendemos la lección en cualquier empresa donde existen estos accidentes con químicos? ¿Ven? Porque la reacción, créanme que la primera vez es una, pero y en la segunda será la misma reacción. La historia nos ha demostrado que no. Que un mismo trabajador no responde ante un accidente del mismo modo. Generalmente en la primera ocasión intenta contener, en la segunda ahí sí sálvese quien pueda. Porque sabe lo que presentamos en la primera lámina, que ese químico le puede hacer daño y que puede perder la vida. Entonces créanme que cuando ya sucedió un accidente, por favor anoten por allí, después de la investigación, reforzar medidas para que no exista nuevamente la posibilidad de ese accidente, de que vuelva a repetirse. Eso se llama prevención. Eso se llama prevención, prevenir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar nuevamente que ocurran accidentes? ¿Qué vamos a hacer para mitigar el daño por los químicos y cómo vamos a responder finalmente con estos derrames y fugas que puedan estar ocurriendo cotidianamente, periódicamente, frente a estos químicos? Porque siempre la prevención no nos vamos a cansar de repetirlo. Es nuestra labor. Clásicamente se habla de que el prevencionista debe hacer, por ejemplo, el médico ocupacional, 80% prevención, igual para el jefe, el técnico en seguridad y salud ocupacional, director en seguridad y salud ocupacional, coordinador, líder, como lo decíamos en las clases. Con todos los cargos los he visto, la denominación, pero al final tiene que ser prevención. Estamos acostumbrados a hacer un 80% reacción y el 20% prevención. Vamos a invertirlo. Vamos a identificar cada uno de esos químicos que están presentes en la industria. Vamos a evaluar los riesgos, cualificar, cuantificar. Verificamos también qué actividades se asocian a esos químicos, cada cuánto se utilizan, cuánto se utiliza, durante cuánto tiempo se utiliza, quién lo utiliza, quién más está expuesto alrededor, porque puede salir dañado. Al menos con esa información básica podemos hacer prevención de accidentes químicos. Porque he visitado industrias, por ejemplo, metalmecánicas, donde el laboratorio químico está a unos 5 metros del espacio de la soldadura. Y a 10 metros está la chimenea de cromado. Y a 15 metros están los procesos de galvanizado. Y el almacén está a unos 20 metros. Entonces, yo entiendo el espacio, la distribución, pero tenemos que tener cuidado con esto porque puede agravarse la situación. En una sola área que exista un accidente con químicos puede lamentablemente afectar al resto de trabajadores, al medio ambiente, por supuesto, y a las instalaciones físicas. Entonces, lo primero va a ser identificar eso y evaluar esos riesgos. Así podemos prevenir. Luego vamos a mitigar. A mitigar significa eso, aminorar, reducir el impacto que pueda tener esos químicos en el medio ambiente, por supuesto, primero en las personas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hay algún plan de evacuación? ¿Hay algún plan de emergencia? ¿Hay un plan de contención? ¿Hay un plan de recolección? ¿Hay un plan de atención a los afectados, al medio ambiente contaminado? ¿Cómo vamos a mitigar? ¿Cómo vamos a aminorar? Y recuerden que también estos planes de mitigación en el tiempo, mientras más temprano se hacen, por supuesto, son más efectivos. ¿Recuerdan las implicaciones legales? ¿Recuerdan las implicaciones legales? Cuando una empresa demuestra que ha hecho esto, por supuesto, las penas, las multas son menores también. Y cuando tenemos las medidas de mitigación,
que por supuesto va a pasar por todo lo que hemos dicho, de evacuar el área afectada, brindar atención a los afectados, controlar la contaminación. ¿Cómo se hace a la final esta respuesta de accidentes? Porque tú estás respondiendo, pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos preparados para responder a un accidente químico? ¿Estamos preparados con algún plan que no me lo copié de otra empresa del ramo, sino que yo, con mi conocimiento, con mi preparación, con mi razonamiento, por supuesto, puedo consultar y adaptar, pero no es un copia y pega. No es un, bueno, si les funciona a ellos, a mí también. Porque recuerden que en el accidente ahí está todo. ¿Cuáles son tus instalaciones? ¿Cuáles son tus equipos? ¿Cuál es la capacitación de tus trabajadores? ¿Cada cuánto lo brindas? ¿Cada cuánto hacen simulacros de evacuación? ¿Cada cuánto se capacita la brigada de primeros auxilios? ¿Cada cuánto se brinda la capacitación a la brigada de incendios? ¿Cada cuánto tienen capacitaciones conjuntas? Que es lo que serían los simulacros al final, que demuestran que ha sido aprendido, los objetivos han sido tomados por estos brigadistas. No es que nosotros lo hacemos anual. ¿Creerá que es suficiente? Y salieron bien en la anual. Lo lograron hacer. El que no la debe, no la teme, ¿no? El que no la debe, no la teme. Ya siempre va a ser uno de los creo que los lemas que se van a llevar de aquí. Bueno, vámonos igual a la ley. El marco legal y regulatorio nos permite a muchas empresas dentro del país de Ecuador, ¿okay? Dependiendo de donde tú estés, por favor, ubica cuál es el marco legal y regulatorio que te permite a ti manejar sustancias químicas y que hagas prevención, que hagas gestión ambiental y que tengas un reglamento, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, un reglamento de prevención y control de contaminación ambiental. Aquí porque está integrado y qué bueno que ha sido así, ¿ok? Es algo que he felicitado y he dicho públicamente que esta ley está bien ideada, pero que no se convierta solo en papel porque el papel allí puede ser letra muerta. Eso sí lo he dicho. Le he dicho a las industrias, tú tienes una ley en el país excelente, muy bien, bien pensada, bien legislada, pero ¿y se cumple? Entonces no se trata de que César lo felicitó, qué bien, no, mira, es que César nos dijo que la ley estaba bien, la ley escrita, pero ¿y se cumple? ¿Ok? Cuidado con esto también. En el 2017 que hicieron esta ley de gestión ambiental, se establecieron estos principios, ¿ok? Con sus objetivos, sus instrumentos, los mecanismos incluso para la gestión ambiental, y se establece también que a las empresas de este ramo químico deben ser obligadas a proteger el medio ambiente y por supuesto la salud pública para que no exista la contaminación y que por tanto también se afecten poblaciones que no son ocupacionalmente expuestas, sino que son aledañas, que viven alrededor. ¿Han escuchado alguna vez los estudios o sobre las investigaciones que nos indican que alrededor, por ejemplo, de las refinerías de hidrocarburos, existe un mayor caso de cáncer poblacional que otras poblaciones donde no hay exposición? Entonces ya esto se conoce, no es desconocido para nosotros entender que la contaminación de la que pueda salir o generarse en esa industria pueden afectarse las poblaciones aledañas. En el año 2018, una comunidad indígena en La Guajira me hizo la consulta específica por microparticulados de carbón, ¿ok? En una empresa transnacional allá en Colombia, en La Guajira colombiana. Pero lo primero que yo les preguntaba a las comunidades, y ya se contactaron con las otras comunidades para saber que también les esté sucediendo a ellos, ya se hizo estudio por parte de salud pública o epidemiología como tal sobre tu población, porque puede ser también un hecho aislado. Yo no quiero culpar también a las industrias, yo no quiero responsabilizar a ciegas a las industrias, sino que son estudios que responsablemente, que sistemáticamente deben ser llevados.
Entonces no se trata de que hay químicos que se intoxican. Pueden haber otras, perdón, a ver, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Pueden haber otras situaciones que permitan aparecer justo en una población muchísimas enfermedades, no solo cáncer, gastrointestinales, pueden haber respiratorias sin llegar a cáncer. Pero lo que sí sabemos, por favor, es que la ley obliga, no es una opción. La ley obliga a las industrias. ¿Ok? Cuidado con eso, no es una opción. Y tienen que conservar, proteger el medio ambiente, la salud pública. Y mi pregunta va para las industrias siempre. ¿Cómo vigilas tú, cómo sabes tú que no estás enfermando a las comunidades aledañas, a las poblaciones aledañas? ¿Han oído también decir que la industria tal o cual antes se encontraba en las afueras de la ciudad, pero con el pasar del tiempo la ciudad fue creciendo y ahora alrededor de la industria está la ciudad? Esto es frecuente también en el mundo actual. Y es culpa de la industria que la población haya crecido y ahora vivan alrededor de ella. Porque entonces antes sí cumplían la ley probablemente, pero y ahora no exime tampoco. Porque los controles entonces deben ser más afinados, más ajustados y por supuesto reforzados para no contaminar el medio ambiente. No es una opción. Es que no es culpa de ellos que vivieron aquí, vinieron a vivir a mi lado. Tampoco es opción, ¿ok? Cuidado con eso. Bueno, ¿y qué decimos también? Ahorita la energía eólica maneja químicos, que esto es algo que a ellos no les gusta decir, no les gusta que yo se los diga, pero yo sí les digo, miren, ustedes manejan químicos, dicen energías limpias, pero ¿y todos los químicos que tienen allí manejando? Entonces no es tan limpio. Igual como en cualquier empresa hidroeléctrica, en cualquier empresa, bueno, de distintos ramos supuestamente limpios o verdes, energías verdes, pero ¿cuántos químicos no manejan? Igual tienen que proteger la salud, al medio ambiente, manejar los términos de sostenibilidad y sustentabilidad, que no son lo mismo. ¿Y qué van a hacer con esto? También están en riesgo de presentar algún accidente químico. Casi voy a cerrar con esta primera parte sobre consideraciones generales con químicos, ¿ok? Bien, ¿qué se propone? Siempre la industria, a través de la ley, va a tener que gestionar su propio plan de manejo ambiental, su estudio de impacto ambiental, normas ambientales, antes de establecerse, durante el establecimiento y sus operaciones y al cierre de operaciones de las empresas. ¿Qué autorizaciones ambientales requieren de los ministerios? ¿Cómo van a plantear el control y vigilancia? Y finalmente, ¿qué reglamento y seguridad de salud de trabajadores al menos deben promulgar? Deben socializar, deben hacer comprender y que los trabajadores se capaciten en el mismo. Porque este reglamento de seguridad y salud les brinda a ellos el derecho de estar protegidos en cuanto a su seguridad y salud, pero también tienen que participar en la elaboración de este reglamento a través, por ejemplo, cuando corresponda, de un comité paritario de seguridad y higiene del trabajo, llamados comités paritarios, ¿ok? En seguridad y salud ocupacional, o la figura que tengan en tu país, cuando existan, ¿ok? Dependiendo de la normativa vigente. A la final son comités donde hay representación de empleadores y representación de trabajadores. El trabajador puede decirle al empleador, mira, yo no quiero sufrir ningún accidente, no quiero ni sufrir ninguna enfermedad profesional. Sí, parece que hay alguien por allí ahorita, Marjorie o Paola, parece que tienen el micrófono, perdón. Bien, entonces el trabajador está en todo su derecho a un lugar lo más alejado de accidentes y enfermedades. Y el empleador tiene esa obligación de favorecer al trabajador en eso. Pero vuelvo y repito, es un equipo, tiene que verse así, porque el trabajador debe participar en su propia seguridad a través de planes de autocuidado, que también los hemos mencionado.
y a la final, ante un accidente, ese plan de emergencia, ese plan de autocuidado integra, ¿okay? Ese plan de emergencia integra todos los planes de autocuidado. Anoten por allí, por favor, que es lo que hace César de Pool. A cada trabajador le asigna elaborar su plan de autocuidado. Yo como especialista en seguridad y salud ocupacional y como capacitador de brigadas, tendré que integrar todos los planes de autocuidado y tendré que explicarle a todos los trabajadores, según el plan de autocuidado, cuáles son las medidas prioritarias y cuáles son las medidas, por ejemplo, de evacuación. Tendré que ubicarme con cada trabajador, explicarle dónde está el extintor, dónde están las camillas, dónde está el botiquín de primeros auxilios. ¿Recuerdan esos implementos? Porque no es lo mismo estar a 10 metros que a 5 metros o a 100 metros del extintor o de la camilla o del botiquín de primeros auxilios. O no, aquí no hay nadie que maneja botiquín de primeros auxilios. Entonces el trabajador, ¿cómo va a participar? Hazlo participe protagonista de su propia salvación, de sus propias medidas de autocuidado, de sus propias medidas de evacuación, de su propio plan de emergencia. Que tú vayas a integrar un macro, eso es otra cosa. Pero eso no es trabajo de los que están allí, sino tuyo, integrar esos planes de emergencias. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Precisamente porque este reglamento le va a decir a los trabajadores cuando existen los riesgos laborales, cuando hay accidentes laborales y, por supuesto, que puedes enfermarte por cualquier químico de ellos, de los que están allí en la industria química, que deberán hacerse prevención, que deberá hacerse evaluación de riesgo y ya vuelvo y repito, ellos tienen derecho a participar en estas actividades. No es que yo soy el jefe de seguridad y salud ocupacional. No es que yo soy el médico ocupacional. Bueno, ustedes encárguense de eso. Bueno, ustedes idéenlo. No es permisible, ni es lo ideal, ni se los aconsejo. Los trabajadores tienen que participar y tienen que ser responsables de su seguridad y salud en parte. ¿Ok? Yo diría una gran parte, así como el empleador es responsable de la seguridad y salud de los trabajadores de manera individual y de manera colectiva. Y cuando hay químicos, muchísimo más. Y por último, este reglamento de control de contaminación ambiental, que ya, bueno, es del año, como decía, 2017, va a también a hablarnos de esta prevención, que por supuesto no se vea afectado ni la vida marina, ni el suelo, ni el aire, ni la atmósfera, que no exista liberación de contaminantes o que la gestión de contaminantes, la disposición inicial y final sea adecuada a la naturaleza o a características físico-químicas que tengan las sustancias que se manejan. Porque por supuesto tenemos la historia de muchas industrias químicas que han contaminado al medio ambiente y no voy a hablar de las actuales ni de las que están aquí en el país ni en Latinoamérica, sino de las que históricamente, lamentablemente, han contaminado y persiste todavía la contaminación en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque este reglamento nos va a hablar, como lo digo, de la prevención, también de la responsabilidad compartida que tiene la industria junto con todos los actores sociales. Un ministerio de ambiente permisible es tan responsable como la industria contaminante. Un ministerio de ambiente, un cuerpo de tránsito, de oficiales de tránsito que no detiene a un autobús, como lo he dicho públicamente, ya dije, no tengo conflicto de intereses, un autobús que va con el escape emitiendo gases negruzcos, oscuros, humo, eso es humo contaminante, y que no es detenido por un oficial de tránsito, se hace tan cómplice de la contaminación ambiental como cualquiera de estos choferes de esos autobuses o cualquiera de estos automotores. Y la participación ciudadana que debe reclamar, porque puede reclamar, porque tienen el derecho a participar en estas acciones de prevención. Y yo sí he sido testigo de comunidades organizadas que cierran el paso por ciertos trámites, por ciertos tramos,
y por cierto tiempo en protesta de la contaminación, por ejemplo, del parque automotor que transita por esa comunidad y contamina. Eso sí lo he logrado ver yo. Y qué bueno, porque tienen el derecho de protestar, de hacer llegar su preocupación. No estoy diciendo que vayan a organizar protestas, pero esto es algo que sucede en cualquier ciudad, en cualquier comunidad organizada. Bien, voy a detenerme aquí un momentito para revisar. No sé si el profesor Richard Cabrera tiene alguna inquietud, comentario, si ha reunido las preguntas, comentarios de ustedes. Si no, este es el momento que me gustaría que compartamos. Veo aquí algunos comentarios, pero no sé, creo que habían unos antes, y lo que pasa es que yo tuve esta vicisitud tecnológica. Luis Armijo nos decía, manejo de protocolos, así es, ¿ok? Eso, por supuesto, siempre tiene que ser. Y Mayelis nos decía, poblaciones aledañas a empresas cementeras presentan mayor frecuencia de afecciones pulmonares. Así es, correcto. Y aunque lo estaba mencionando, ¿ok? Por los reglamentos y las leyes, el marco regulatorio que tenemos en el país, esto se trata de accidentes, ¿ok? Esto se trata de accidentes, no de emisiones continuas al medio ambiente, sino de accidentes, ¿ok? Entonces, no sé si el profesor Richard está por allí, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna directiva para nosotros en este momento. No para nada, más bien respondamos las preguntas de las poblaciones Ok, aledañas a empresas cementeras presentan mayor frecuencia de afecciones pulmonares. es correcto. Y de hecho, en la ciudad donde yo vivía, en Maracaibo, al sur de la ciudad, se encontraba una cementera y logramos atender a la población. Bueno, logramos no, la población nos solicitó la atención por enfermedades respiratorias y de piel, que es algo también que vemos en la maestría, cómo afecta a los tóxicos, a la piel y por supuesto al sistema respiratorio. La profesora Noemí nos dice que quiere hacer una pregunta. Adelante, por supuesto. Sí, Mayelis es de San profesor, Francisco. muchísimas gracias. Profesor, Ajá. yo veo que en efecto, ¿no? Hay un manejo interno de las empresas con respecto a esto de los desechos tóxicos y desechos químicos en sentido general. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿existen en el país, en Ecuador, los llamados confinatorios, estos de desechos tóxicos, donde las empresas pueden depositar ya definitivamente allí sus desechos tóxicos? ¿Existen en el Ecuador? Porque esto también puede ser una parte importante, ¿no?, de ese manejo. Trasladar esos desechos tóxicos a un confinatorio de manera que no puedan afectar la salud de las personas. No sé si Correcto. existen en el país, primero, ese tipo de desechos que ya no van a ser utilizados más y puedan de alguna manera confinarse de manera definitiva, y si esto también existe, ¿no?, en el país. Porque Correcto. una idea que, bueno, primero eso. Sí, sí, profesora, excelente su comentario, su aporte, y por supuesto que es válida preguntar. Correcto, existen y de hecho empresas públicas y privadas desde los municipios tienen que fiscalizar y proponer a las empresas, por supuesto a través de distintas permisologías y a través de distintas, digamos, empresas también, que es lo que se llaman así, de gestión de residuos. Incluso la empresa, por supuesto, de salud, clínicas, consultorios privados, tienen que gestionar estos residuos, digamos, peligrosos, desechos biológicos, desechos químicos, aunque estamos hablando de accidentes y por supuesto esto genera continuamente todo ello, pero sí puede haber contaminación y por supuesto pueden haber accidentes con todos estos químicos, ¿ok? Entonces sí existen, hay disposición, hay de hecho empresas donde se disponen, digamos, transitoriamente y otras finalmente disponen todos esos desechos químicos cuando son desechos. Pero recuerden que en las industrias estamos hablando de materias primas, secundarias y el producto final, ¿ok? Pero muy bien. Gracias. Claro que sí, un gusto. Verónica Rodríguez nos pregunta,
En cuanto al manejo de los desechos hospitalarios, ¿existe en Ecuador y cómo son tratados o gestores? Sí, correcto. Es lo que estábamos comentando. Existen gestores públicos y privados desde los municipios y, por supuesto, cada empresa tiene que promulgar y socializar, incluso publicar de qué manera está haciendo la gestión de estos desechos hospitalarios, que pueden comprender desde peligros, por supuesto, biológicos, clase 6, llamaríamos en material peligroso, y cómo se desechan, cómo se transportan, quiénes son los encargados de manejar todos estos desechos hospitalarios, porque es un proceso incluso. Pero aquí, como vuelvo y repito, estamos orientados es a los accidentes. ¿Qué sucede si esos desechos, por ejemplo, biológicos en los hospitales se derraman, se liberan al medio ambiente, no son tratados adecuadamente, o estos gestores no están autorizados, o el hospital no ha hecho una buena gestión según cómo el gestor haya solicitado que deben disponer, no sé, por ejemplo, la basura? No, es que mira, no tengo bolsas rojas, van a ser bolsas negras, no pude comprar las bolsas rojas, ahora tengo bolsas negras. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? ¿Okay? Y a la final, ¿qué sucedería si esos desechos, por ejemplo, biológicos, ese material biológico peligroso, se liberara al medio ambiente, al suelo, tuviera contacto con aguas? Estas son las cosas que nosotros decimos y tenemos que capacitar a los trabajadores para ello. ¿Okay? Mucho cuidado con eso porque es bastante riesgo. Y leo aquí, profesor, que también hay un nombre aquí, me disculpa, ya 30, Javier Gómez, ya 30. Dice, las empresas mineras presentan algún cáncer o afecciones pulmonares, clásicamente, más que todo la afección pulmonar y de piel. El cáncer profesional en mineras, hay algunos químicos que pueden provocarlo. Pero vuelvo y repito, aquí, si hablamos de mineras, de accidentes con químicos en mineras, los efectos ambientales de daño al medio ambiente y a la salud, ¿cómo se gestionan? Porque recuerden que el cáncer, por ejemplo, son enfermedades multifactoriales y las afecciones pulmonares también son enfermedades multifactoriales, como lo vamos a ver y vamos a conversar un poquito de eso. Usted me dice, profesor, si continuamos, o ustedes, compañeros, si tienen alguna otra inquietud, aporte, que están buenísimos todo lo que están diciendo. No, doctor, por favor, continuemos. Excelente. Entonces, vamos a ver una situación. Perdón, aquí Mayra Monta nos dice, los aeropuertos presentan afecciones pulmonares a su alrededor. También, Mayra. También así es, ¿ok? Y por supuesto, la mayoría de industrias, de empresas, lamentablemente, tienen un riesgo que puede ser bajo, moderado o elevado, ¿ok? Pero sí se presentan. Cuidado con eso porque tendríamos que hacer un estudio. Los invito a que hagan la maestría con la universidad. Bienvenidos a mi mundo, donde cada cosa te permite a ti estudiar y profundizar, y que por eso el día de hoy nos ha reunido la universidad. Vamos a continuar entonces. Perdón, María Guillén, creo que tiene abierto por allí el micrófono. Disculpa. Listo. Ajá. Ya saludo, el profesor Víctor Manuel, por allí nos saluda. Vamos a continuar. ¿Qué ha sucedido en Ecuador para que nos haya reunido la universidad hoy? Con preocupación muy válida. Los profesionales que atienden accidentes químicos, los profesionales que hacen prevención frente a químicos, hemos fallado cuando hay estos químicos, como siempre lo digo. No es que yo manejaba sistemas de gestión internacionales, yo soy especialista, tengo una maestría en sistemas de gestión integrado, todo eso falla. Cuando existe alguien accidentado, cuando existe alguien lesionado, cuando queda una enfermedad, una secuela por el accidente, o cuando existe algún enfermo profesional, hemos fallado. Hemos fallado, punto. En Ecuador, en mayo de este año, lamentablemente 2 personas fallecieron, hubo otro herido, estuvo lesionado, fue llevado a centro de salud. Y esto ocurrió en una tintorería de lavado al seco en una zona de Quito llamada Cumbayá, para los que no sean de aquí, quizás de Ecuador. Entonces, esta sustancia química llamada percloretileno, PERC, ya vamos a ver algunas características de ello y cómo damos las clases en la universidad, ¿no? Y ojo, para los alumnos, por si acaso estén por allí y queda grabado, esto va para el examen, ¿no? Cuidado.
A los demás participantes invitados, bienvenidos. Pero para los alumnos esto va para el examen. Ajá, y se van a dar cuenta de por qué. Para el examen de la vida diaria y de la vida real, ¿no? Que es lo más importante. Bien, se sabe que el percloretileno es un solvente químico. En septiembre del 2022 había existido una fuga de amoníaco en una planta de fertilizantes en Manta, una zona costera del Ecuador, y también hubo que evacuar al mismo tiempo miles de personas. ¿O ustedes creen que serían los únicos que dirían, no, yo creo que el amoníaco a mí nada me va a hacer? Gracias a Dios no hubo heridos, ¿ok? Y hubo las medidas necesarias, se implantaron para que no hubiera lesionados. Y en junio del 2022, solo por decir los 3 últimos casos mayores, lamentablemente hubo, sí, una explosión en una planta de plaguicidas en Puerto Viejo y hubo un trabajador fallecido. Este accidente, bueno, también provocó daños ambientales que prácticamente no han sido contenidos. Esto también tengo que decirlo. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder con este percloretileno que voy a tomar como ejemplo del día de hoy para que en la vida real sepamos cómo se debería gestionar ante una sustancia? Cuidado. ¿Por qué? Porque en las tintorerías, como les dije yo a algunas personas del ramo que me hicieron luego la consulta, de hecho, yo les decía, mira, es que tú no manejas un solo químico. Tú tienes que hacer vigilancia y prevención frente a químicos al mismo tiempo. Y tienes que hacer protocolos, como decía el compañero, tienes que hacer protocolos para cada sustancia y para la combinación de sustancias y productos secundarios y producto final. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Entonces no es decir, ah, bueno, yo quiero que, mira, me des una capacitación para percloretileno. No se trata de eso. Se trata de ver todo un conjunto de medidas y de tu realidad como industria química, que es lo que estudian ustedes aquí en la universidad, que es lo que hacen ustedes en la universidad. Verónica, por allí empieza y vamos a verlas aquí. Muy bien. Bueno, conversemos un poquito primero del etileno y sus homólogos, ¿ok? Incluyendo todas sus características. Vamos a hablar en principio de este, que digamos da pie a lo que el mundo ha conocido como químico, llamados así, la familia de los etilenos. Bueno, lo primero que hay que decir es que son compuestos orgánicos. Bien, no son inorgánicos. ¿Perdón? Ahí parece que hay alguien. César Tobar, parece que está con el micrófono abierto. Puedo silenciarlo yo, profesor, si puede. Gracias. Entonces, cuidado con los micrófonos, chicos, por favor. Bien, lo primero que hay que decir es que el etileno es un compuesto orgánico, no inorgánico. Para los toxicólogos, para los médicos ocupacionales en formación, ya esto te dice a ti que con mucha mayor facilidad va a reaccionar con tu organismo. Cuidado con ello. He dejado aquí algunas características. Este material le va a llegar a todos ustedes a través de la universidad, del profesor, del director, el coordinador Richard Cabrera. Muchísimas gracias también por la invitación a la universidad y al profesor Richard que me ha elegido el día de hoy para compartir con ustedes. ¿Ok? Ahí él les facilitó su correo. Este material les va a llegar. Pero lo que no está escrito aquí es que cuando ya te dicen es un compuesto orgánico, tú sabes que tú eres un compuesto orgánico. Tú sabes que tu organismo es una mezcla de compuestos orgánicos. Hay algunos inorgánicos, sí, pero que te diga a ti etileno es un compuesto orgánico, ya te dijo de primer lugar, en la vida real, oye, tú si estás en contacto conmigo, tiene una gran oportunidad de hacerme daño. Fíjense cómo las plantas incluso pueden sintetizar etileno, ¿ok? Y esto participa en la maduración de las frutas, esa sustancia química. Pero en la vida de nosotros, para nosotros lo que nos va a importar es que es producido a través del petróleo, incluso del gas natural. Y fíjense su formulación, solo 2 carbonos y 4 hidrógenos. En clases, cuando estemos en clases, chicos, les digo cuál es la característica física de ellos, ¿ok? Pero aquí a grandes rasgos quiero enfocarme en el accidente. Bueno, los etilenos generalmente también se utilizan en la industria química, por supuesto, plásticos, polímeros, fibras, ya lo dijimos, por ejemplo, lavado, blanqueamiento, muchas cosas. En la agricultura también, control de crecimiento de plantas, en la industria medicinal también, incluso para tratar cáncer como anestésico, entre otros. Pero tienen este doble ámbito, que son buenos y malos, ¿no? Bueno, no, tienen ese ámbito de toxicidad, no malos.
Pueden provocar dificultad para respirar al tener contacto con ellos, son irritantes, pueden provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos y la inconsciencia. Ya, a grandes rasgos, más o menos esto es lo que vamos a encontrar con los etilenos. Punto. Que sean simples, que sean complejos, la etilendiamina, el etilenglicol, el etilendivinilbenceno, lo vamos a encontrar en la industria. A la final son clases de etilenos, tipos de etilenos. Usted, con las características generales, no va a cambiar en estos homólogos. Siguen siendo orgánicos, siguen siendo irritantes, incluso como por ejemplo tienen propiedades organolépticas como el PERC, como el percloretileno, tienen como un olor dulzón. ¿Okay? Cuando tienen poca concentración o está en baja concentración, tienen un olor dulzón. En gran concentración, más bien, tienen como olor acre, desagradable, tienen un olor bastante penetrante, irritante, de hecho, de las mucosas, como lo hemos dicho. Y se han presentado accidentes con cada uno de estos tipos de etileno, del etilenglicol, del etilbenceno, es decir, tienen la oportunidad con cada uno de estos homólogos de sufrir daño, solamente por las características que estamos diciendo y en cada una de las industrias que hemos mencionado aquí. ¿Perdón? Ese sería como que la célula del niño se la sabe. Larry, no sé si estaba hablando con nosotros. Joel tiene el micrófono abierto allí, no sé. Pensaba que era con nosotros, por si acaso, no sé. Cuidado Por con los favor, micrófonos. cierren los micrófonos. Sí, por favor, cuidado con eso, ¿no? A ver, y en la seguridad, lo común va a ser protegerte, prevenir. Ya lo hemos dicho y no lo vamos a cansar de decir. En el medio, perdón, en la fuente, en el medio y finalmente en el uso de equipo de protección individual. En el origen, en el medio y en finalmente el receptor. ¿Qué vas a brindar al trabajador para que se proteja? Bien. Los etilenos, la familia de los etilenos, tienen una característica para almacenarse. El área tiene que estar bien ventilada, por supuesto, al utilizarse, sobre todo si tiene la posibilidad de volatilizarse. Si son procesos cerrados, probablemente sean procesos estandarizados. Y qué bueno que sean así, y ojalá que vayamos a la tendencia a estandarizar, como lo decíamos en clase. Pero si no, se le brinda entonces, por si acaso, a los trabajadores equipos de protección individual o personal. Esto fue lo que sucedió. Esta es la noticia. Ya lo digo, piense aquí. ¿Ok? En Cumbayá, en este centro comercial. Esto fue también, piense cómo fue reseñado por varios medios, impresos, digitales. Y este es el tetracloroetileno o percloroetileno, también llamado así. Fíjense que ya nos trae esta hoja de seguridad, este ejemplo de hoja de seguridad que ustedes pueden encontrar libremente. Tiene una clasificación para esta normativa de la NFPA. Nos indica aquí una señalización de advertencia, cuidado con el medio ambiente y que es veneno. Ya vamos a hablar de la hoja de seguridad, como decía la compañera. Muy bien, Verónica, creo que era. Percloretileno, PERC, solvente, líquido, incoloro, no inflamable, en realidad es difícil que se inflame, estable a temperatura ambiente. ¿Qué te dice que sea líquido? ¿Qué te dice que sea solvente? Se utiliza, como lo dijimos, para limpieza en seco, para desengrasante, algunos procesos de procesamiento de alimentos y fabricación de otros productos químicos como cloroformo y tricloroetileno, del que vamos a hablar un poquito, y les voy a decir que me preocupa la situación del tricloroetileno, no solo aquí en el país, en otros también. Este percloroetileno, como yo les dije, el olor, ¿te vas a confiar del olor? Es perceptible a 0.5 partes por millón. Pero cuando aumenta, ese olor dulzón se vuelve desagradable, fuerte, irritante, acre, como dice allí la descripción, como un olor que tú no quieres percibir. Pero ahí va la pregunta: ¿quién detiene al percloroetileno?
¿quién lo detiene? Cuando estás inhalándolo, ¿quién lo detiene? Cubriéndote la boca, tapándote la nariz. Si la inhalación ciertamente es la exposición más común. Y por supuesto, al ingresar a ti a través de la inhalación, de ingestión o contacto con la piel, se distribuye rápidamente por ser un compuesto orgánico y llega a los tejidos y ahí es donde hace daño, ahí, donde se está señalando este cómico, ¿no? Por supuesto que tiene una oportunidad de metabolizarse, de degradarse, y perdón que esté hablando de cinética específica, de toxicocinética de este ejemplo, pero en un accidente químico, el hígado no tiene oportunidad de metabolizarlo, porque él necesita 24 horas para metabolizar este químico. Y ahora tú te estás asfixiando. Y el hígado que, no, pero ya va, déjame hacer mi trabajo, yo te voy a ayudar. ¿Es así? ¿O qué sucede cuando hay un accidente? Cuidado, por eso digo, cinética, qué bueno que los toxicólogos saben de toxicocinética, pero ¿y en la vida real? Ah, sí, yo sé que se metaboliza en el hígado. Yo no estoy hablando de vigilancia de la salud, sino de accidentes químicos que pueden dañar hígado, riñones, sistema nervioso al mismo tiempo. Pueden matar. Estos productos pueden matar. Y de hecho, el producto metabólico, el metabolito del percloretileno es más tóxico. Incluso, como es un compuesto orgánico, se puede bioacumular en hígado, en riñones, en cerebro, en tejido adiposo, justo en los hígados, en órganos donde hace daño. Se puede excretar a través de exhalarlo, a través de la orina, a través de leche materna, y estos metabolitos se excretan por allí. Pero, ¿qué hago yo con una persona? ¿Qué hago? Mira, voy a esperar que tu organismo, tu hígado metabolice, porque estuviste presente en un accidente y ahora inhalaste muchísimo más de lo permitido. Ya no estamos hablando de 100 partes por millón. Ya no estoy hablando de los 0.5, yo percibía 0.5. Y en 8 horas puedo estar expuesto a 100 partes por millón. Estoy hablando de 400, 500, 1000 partes por millón que estás inhalando en cada inhalada. Te vas a tapar la nariz. Abuelita, le presento a abuelita. Guarde para después. Million no era con nosotros, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. En caso de accidente, sí, el trabajador debe saber colocarse su máscara. Debe tener filtros la máscara adecuados a este vapor, a esta inhalación, a este riesgo de inhalación. Por supuesto, la posibilidad de ventilar bien el área de trabajo y que estos químicos sean almacenados adecuadamente. Porque no estoy diciendo, ya digo, vigilancia de la salud, sino 1000 partes por millón, 2000 partes por millón. Ahí eso es lo que se está fugando en el momento. ¿Y quién hace esa medición? Ah, mira, voy a ponerme a medir. Y lo otro que siempre les enseño a los compañeros en las clases es si cualquier gas, vapor, humo, pesa más que el aire o menos que el aire. En el caso del percloretileno es más pesado. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Ascender. Y es una de las recomendaciones que se les hace a las tintorerías y industrias que manejan este químico, que lo almacenen en zonas bajas. Y si hay una fuga, nosotros poder subir a escalera a la parte arriba de las industrias, de las empresas. Porque este químico, como pesa más, va a ir hacia abajo, va a mantenerse en nuestra atmósfera, digamos, a la que estamos respirando, en las esquinas, en los pisos. Y otro problema es que el percloretileno, cuando ingresa en tus pulmones, reacciona con el agua y forma ácido clorhídrico, que es otro irritante. Entonces, ahora, ya va, tenía que decir en la capacitación solo percloretileno, ¿y dónde quedó el ácido clorhídrico? Por eso, muchachos, no es sencillo. Lo más sencillo es hacer prevención, no atender estas emergencias por químico. Vamos a repetirlo, es un tóxico, causa daño en la salud, al medio ambiente, irrita. ¿Qué te dice a ti cuando un trabajador está con piquiña, prurito en la nariz, lagrimeo? Tienes que retirarlo de una vez. Tienes que verificar tus procesos de control de exposición frente a ese químico.
y a los que cualquiera de los que tenga que pueda provocar lo mismo. Tienes que tomar las medidas de prevención para evitar el accidente. Ya te está acusando el químico allí, que está elevándose por encima de lo normal, de que ese olor dulzón a 0.5 ya está más de 100 incluso, y puede provocar todos estos daños. Entonces, no nos cansamos de decir, señalicen bien las áreas, separen bien las áreas, cuidado con el almacenamiento, etiquétenlos bien, deben estar en buen estado todos estos contenedores. Los empleados deben estar capacitados, deben utilizar el equipo de protección adecuadamente y debe ser el adecuado el equipo de protección, mantener orden y limpieza en estas empresas. Y ustedes creen que en esas tintorerías de lavado común, comunitarias, exista percloretileno. Me dice, no, aquí no manejamos eso, pero manejan otros químicos que son muy parecidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y esas tintorerías, lavanderías comunitarias, manejan estándares de procesos de verificación, hacen higiene, mediciones higiénicas, evitan fugas, están ventiladas, hay alguien preparado allí para dar primeros auxilios. ¿Qué sucede con ellos? Porque aquí hay un poco de pictogramas de peligrosidad, que esto también lo vemos en clase. Y no nos estamos dando cuenta que muchos de estos productos o la mezcla de ellos sensibilizan. Entonces el trabajador a la siguiente o a la siguiente o a la siguiente oportunidad va a hacer una reacción frente a este químico. ¿Ven? Y este filtro, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo ubico? ¿Quién será el proveedor? ¿Será que tengo que tener la mascarilla a mano? ¿Será que tengo que usarla 8 horas? De eso también hablamos en las clases. Frente a este químico, fíjense cómo está aquí los símbolos de peligrosidad del sistema globalmente armonizado que debió entrar en vigencia en el país en el año 2015. Pregunta para los alumnos, ¿ya entró en vigencia? ¿Cuál versión ha sido revisada? Okay. Esa es pregunta de examen, luego hablamos el sábado. Esto es lo que yo les decía, cuando cuando el cloro, el metano, el percloretileno son de peso mayor o menor que la atmósfera que respiramos o a donde estamos. Y el viento, ¿hacia dónde va? ¿Tendrá importancia esto? ¿Podré escapar de esa nube de químicos que me está envolviendo? Esto que se llama percloretileno, ¿okay? Que aquí traigo un ejemplo de hoja de seguridad. ¿Okay? Quise traer precisamente este del 100 porque nos habla como tóxico. Bien, que traiga la identificación, los nombres, el nombre común, el de la UPAC, chévere. Volvemos a ver la identificación de peligros, las frases H, las frases P, de las que vamos a conversar también en clase, ajustados al peligro, ajustados al peligro. Y esto es pregunta de examen. Medidas de primeros auxilios. Solamente voy a rescatar que ante inhalación dice trasladar al aire fresco, si no respira, administrar respiración artificial, evitar el método boca a boca, si respira, suministrar oxígeno, mantener víctima abrigada en reposo, buscar atención médica inmediatamente, si es una ingestión, lavar la boca, si es la piel, retirar la ropa, si es los ojos, lavar con abundante agua. Pero dicen, mírense aquí, nota para los médicos. Después de proporcionar los primeros auxilios, que es indispensable, los segundos y terceros y cuartos auxilios. La comunicación directa con un médico especialista en toxicología que brinde información para el manejo médico de la persona afectada con base en su estado, los síntomas existentes y características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto. Siempre mi pregunta y mi invitación con las industrias es, tengan un toxicólogo de referencia. Consúltenlo, consúltenlo. No existen en el país, lamentablemente lo he dicho públicamente, y ojalá que se aperturen unidades de desintoxicación, porque nos hacen falta. Y vamos a presentar este pequeño video que a pesar de que es con amoníaco, sigue siendo un irritante, un material peligroso. Y fíjense aquí, por favor, importante, 14:38, 2:38, 49 segundos empieza esta grabación. Pero tómenle el tiempo
desde que aparece aquí, una persona que va a ir a rescatar a una víctima, es un policía que quiere ir a rescatar a una víctima, no sabe que se va a exponer a un material peligroso y fíjense en cuántos minutos lamentablemente se desploma. Evidence 1222 information. 1222, go ahead. Evidence 1222 checking location. This 1050 is at Hicks and Gray Road, is that correct? 1222 Effingham, 10-4, that is what the caller advised. 22 10-4. Evidence 1222. 1222, go ahead. Evidence 1222, I'll be 1023, this 1050. Looks like we might possibly have fire, I guess the smoke. Appears we got one victim down on the road, possibly one in the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? 1222 Effingham, 10-4. Ken Mundy Alma Fire Department advises ETA, Es 5 aquí, ¿no? minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. 1222 10-4. Aquí está la víctima. Hey, 1261, I'm at South 51, just north of Vernon. Ready, hey, ready. Van 30 segundos de exposición alrededor, ya está tosiendo. Ya se desplomó. Menos de un minuto. Muy bien. Voy a detener el video. Luego lo que presenta es que llegan el cuerpo de rescate de bomberos. Fíjense cómo se ha neutralizado un poco, ha disminuido el amoníaco ya que se fugó de ese tanque, de ese carro tanque. Ya llegaron los bomberos aquí y prácticamente empiezan a discutir cuál será la mejor manera de rescatar. Ellos no llegaron corriendo a rescatar, sino primero a sacar todos sus equipos de protección para no convertirse también en parte del problema en otras víctimas. Empezaron a neutralizar el amoníaco, están allí aplicando agua, ¿ok? Están allí llenando todo el ambiente de agua. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con este tipo de emergencias hay que tener precaución. Y pudo haber sucedido a cualquier trabajador. Lamentablemente ahorita en Quito hubo estas dos víctimas fatales. Y con cualquier químico pudiera suceder esto. Solo va a depender de la concentración. ¿Por qué? Porque en un accidente tú no estás hablando de partes por millón para 8 horas. Estás hablando de 100, 400, 500 veces más, superando esas partes por millón permisibles, por supuesto. ¿Ok? Igualmente con el tricloroetileno, aunque brindo una información muy general aquí, lo que me preocupa es que actualmente hay muchas industrias en Ecuador, también tengo conocimiento de otros países, por supuesto, que tienen este químico para todos estos usos, pero las emisiones industriales están contaminando. Y este es uno de los etilenos que permanece en el medio ambiente, mucho más que el percloroetileno, mucho más que el tetracloroetileno, el tricloroetileno. Es mucho más persistente, incluso durante años. Y el problema de esto, de la contaminación ambiental, de las aguas, del suelo, de la vida silvestre que se está viendo afectada, lamentablemente, es que también está llegando a nosotros, al mundo entero, a través de toda esa contaminación. Entonces, yo sí quiero llamar la atención y por favor, ayúdenme, porque para mí es una lucha en la que ustedes pueden ser también aliados, en detener todo esto y sobre todo en ofrecer, en decirle a las industrias si hay personal capaz de capacitar, valga la redundancia, a tus trabajadores, de fiscalizar tus actividades, pero sobre todo de hacer prevención
para que no exista ninguna de estas situaciones de contaminación de suelos, de daños a la vida silvestre, de daño al planeta a la final, porque todos estamos habitando a este casa común, como decimos, como dicen por allí el dicho. Queremos buscar reducir el uso de tricloroetileno a través de sustitución, igual que el percloretileno, a través de otros procesos que hablamos de sustitución en las clases también. Y mejorar esta gestión de residuos, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer con los sitios que ya se hayan contaminado? ¿Cómo los vamos a remediar? ¿Cómo vamos a proteger al medio ambiente? Porque ahí va a permanecer durante años. Entonces quiere decir que durante años, día tras día, contamina, pero también día tras día es una oportunidad de recoger a este tricloroetileno. ¿Ven? Eso es lo que quiero que advirtamos, que los accidentes pueden seguir sucediendo, que el medio ambiente se está contaminando y está llegando a ti, y que cada vez que te hace daño es un accidente químico, y a los alumnos están de testigo que lo dejamos en claro en clase. Cada vez que tienes contacto con un químico, prácticamente es un accidente laboral. Y discutíamos los criterios para decirlo. ¿Ok? Porque este tricloroetileno, vuelvo y repito, es un homólogo, tiene sus propiedades, igual que el percloretileno, tiene un peso, tiene olor dulce, tiene sus usos, es irritante de las vías aéreas, pero el tricloroetileno se utiliza en cantidades industriales mucho mayores que el percloroetileno. Y el daño que provoca cotidianamente a los trabajadores es mucho mayor. Y recuerden, por ejemplo, al menos el tricloroetileno sí es reconocido como un probable carcinógeno. ¿Cómo vamos a proteger al trabajador? ¿Cómo vamos a hacer los protocolos de prevención? ¿Cómo vamos a capacitar a las brigadas de emergencia, de evacuación? ¿Qué pasa con los planes de autocuidado de los trabajadores? ¿Qué pasa con el plan de emergencia ya integrado con todos los planes de autocuidado que tú tienes que hacer? Porque así como esta familia del etileno, del percloretileno, tú tienes que hacerlo con cada uno de los químicos y con todos los químicos en conjunto en cualquiera de las industrias. Pregúntenle a Ohio si ellos han podido regresar a sus casas. No han podido. Este contaminante permanece allí todavía. Y esto fue, fíjense, este año, a principios de este año, si mal no recuerdo. No, el año pasado, de hecho. Y no han podido regresar. Y esta sustancia, el cloruro de vinilo, que es otro cancerígeno también, es un contaminante ambiental igual que el tricloroetileno, igual que mucho de la familia del etileno. Entonces, accidentes químicos, con que diga, aquí manejamos químicos, ya tienes el riesgo de padecer un accidente, el trabajador y la industria. ¿Qué implicaciones legales tiene eso para la empresa? Para los representantes del empleador, para los representantes de los trabajadores que no hayan participado en su propia gestión de seguridad y salud del trabajo. Porque eso también se lo digo yo a los trabajadores. Cualquier cosa que suceda aquí de accidentes y enfermos profesionales, ustedes son corresponsables porque no han querido participar en su propia protección. Entonces, háganlos partícipes de eso. Ellos son protagonistas de esta gestión. Yo quiero que se lleven ese mensaje el día de hoy, que por supuesto puedan evitar accidentes en las industrias químicas en las que ustedes puedan pertenecer y que por supuesto hay muchos detalles que recorrer, mucha tela que recortar y que para eso la universidad se ha colocado a la orden para formar profesionales y ofrecer profesionales a las industrias que están junto con ustedes, acompañándolos y que tienen esta gran oportunidad de evitar todos los accidentes y que todos queremos mantenernos vivos en cualquier industria química. Pareciera que yo fuera ajeno, como siempre lo digo, pero yo he participado y he tenido que rescatar compañeros de industrias químicas, petroquímicas sobre todo. He tenido que hacer la atención de este rescate de víctimas y a nadie le deseo eso, por supuesto que no. Entonces ustedes tampoco van a desear ni estar envueltos en un accidente químico ni atender a cualquiera de esos víctimas, de esos lesionados. Pudo haber sido tú, pudiste haber sido tú. Entonces, cuidado con esto. Hay algunos aspectos técnicos que estoy seguro que la universidad podrá luego, por ejemplo, invitar a expertos para que ustedes, todos los interesados en las maestrías que se ofrecen, puedan tener una mayor información. Por ejemplo, faltó hablar de dosímetros, faltó hablar un poquito de higiene industrial, faltó hablar
de algo que se llama índice de peligrosidad inmediata para la vida y la salud, que eso sí lo hablamos en clase conmigo y en higiene industrial, en seguridad industrial se habla. Pero ¿qué pasa con estos accidentes? ¿Van a seguir sucediendo? Ahí están ustedes para evitarlos. Muchísimas gracias, doctor, profesora Noemí, también muy amables por la invitación, nuevamente repito. Y ahora sí estoy con todos ustedes, compañeros, con sus inquietudes, preguntas, aportes también. No, más bien muchas gracias, doctor, por su exposición. Y bueno, nuevamente a nombre de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, queremos darles la bienvenida y la apertura para que puedan, las personas que están interesadas en el máster en seguridad y salud ocupacional, que puedan, por favor, les dejé mi contacto para que puedan solicitar información. El objetivo nuestro es formar los mejores médicos ocupacionales y los mejores jefes de seguridad y salud ocupacional del país. Este es el objetivo y este es, de cierta manera, el objetivo de estos webinars, seguir promocionando la prevención y salud ocupacional en el país y todo el tema académico. Sí, Richard, y seguirlo haciendo con docentes de altísima calidad como nuestro doctor que nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia en esta sala. Estamos convencidos de que nuestros aspirantes o los que ya están con nosotros en el máster, que sabemos que están en la sala y los que se van a animar a venir, van a recibir de usted también todo el conocimiento que usted posee, la experiencia, sobre todo la experiencia vital de vida y profesional que tiene. Como buen docente, como excelente docente, la va a transmitir en su totalidad. Entonces, muchísimas gracias, agradecemos su presencia y agradecemos a todos los que nos han acompañado en la sala esta noche. Muchísimas gracias. Listo. Por allí había una pregunta, por si acaso, de orientación. De No, Iván Vidal. no, nada más. Más bien, muchísimas gracias con todos. Bueno, gracias por la asistencia. Somos 70 personas que hemos estado interesados en este webinar. Y bueno, gracias totales. Siempre, por favor, con la apertura para las personas que me conocen, por favor, siempre tienen mi contacto, mi número de teléfono para cualquier información y para cualquier aclaración de alguna duda. Listo, muchas gracias. Una excelente noche a todos. Un gusto. Gracias. Que descansen. Hasta luego.